Dinámica parte 2. Determinar las causas del movimiento, principio de masa. Vamos a hacer con la misma animación otras observaciones. Veamos en un tercer caso qué tipo de movimiento tiene el cajón respecto de la Tierra. Si le aplicamos una fuerza constante, vemos que va aumentando la velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Entonces se trata, como esa aceleración es constante, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el cajón, nuevamente tenemos que la fuerza peso actúa sobre el cajón, la fuerza que hace la patineta sobre el cajón para sostenerlo, que tiene la misma intensidad que la fuerza peso, pero en sentido contrario, y la fuerza que hace el hombre para mover el cajón. Recuerden que la patineta la pusimos para independizarnos de la fuerza de fricción. Si hacemos el método del polígono, podemos observar que al sumar la fuerza peso y la fuerza normal, más la fuerza que hace el hombre, tendríamos una resultante que sería igual a la fuerza que hace el hombre. En este caso, la fuerza resultante sería distinta de cero. Y en un cuarto caso, si ahora no ponemos la patineta, entre el piso y el cajón hay una fuerza de fricción que se opone al sentido del movimiento. Si aplicamos una fuerza que supere esta fuerza de fricción, contraria al sentido del movimiento, y luego soltamos, vemos que el cajón se va frenando producto de esta fuerza de fricción. O sea que provoca un movimiento que es rectilíneo, como esa fuerza es constante, provoca una aceleración también constante, que se opone al sentido del movimiento y por lo tanto el cajón se va frenando. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado en este caso. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre, al igual que lo hicimos recién, tenemos la fuerza peso, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de fricción que hay entre el cajón y el piso. Si aplicamos el método del polígono y sumamos estas tres fuerzas, vemos que hay una fuerza resultante que coincide con la fuerza de fricción, por lo tanto la fuerza resultante también es distinta de cero. O sea que en este caso el movimiento variado se debe a que hay una fuerza resultante distinta de cero. Vamos a hacer una experiencia para poner valores, a ver si podemos obtener mayor información. Tenemos acá el mismo cajón sobre un piso sin fricción y tenemos la posibilidad de medir cuál es la fuerza que le estamos ejerciendo y cuál es la aceleración que va adquiriendo el cajón. Si le aplicamos una fuerza constante de 100 newton, la aceleración en el cajón es de 2 metros por segundo al cuadrado. Repitamos la experiencia, pero aplicándole una fuerza de 200 newton, es decir, una fuerza del doble. Vemos que la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. A partir de los valores medidos con la simulación, vamos a armar un cuadro de valores, indicando la fuerza en newton y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Podemos observar que si hacemos el cociente entre la fuerza aplicada y cuánto se aceleró el objeto, en ambos casos obtenemos el mismo resultado. O sea que podemos decir que del cuadro de valores surge que cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración sobre el mismo cuerpo. De tal manera que si duplicamos la fuerza, también se duplica la aceleración. Es decir, son directamente proporcionales. Y el cociente entre fuerza y aceleración nos indica esa constante de proporcionalidad. Vamos a repetir el experimento, pero aplicando las mismas fuerzas a otro cuerpo. Nuevamente aplicamos la fuerza de 100 newton sobre este objeto y vemos que en este caso la aceleración es de 0,50 metros por segundo al cuadrado para la fuerza de 100 newton. Y para la fuerza de 200 newton, la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. A partir de los valores medidos, completamos un cuadro de valores, indicando la fuerza en newton y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si hacemos el cociente entre la fuerza aplicada y la aceleración en cada caso, nuevamente obtenemos el mismo resultado
para ambos casos. Se sigue cumpliendo la proporcionalidad entre fuerza y aceleración. De los cuadros de valores podemos decir que cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Si comparamos la fuerza aplicada y cuánto se aceleró cada uno de estos dos cuerpos, podemos ver que si bien la fuerza aplicada en ambas situaciones fue la misma para los dos cuerpos, la aceleración cambió. Pero si aplicamos la misma fuerza, ¿por qué no se aceleran de igual manera ambos cuerpos? Podemos ver que la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es propia de cada cuerpo. Para el cuerpo 1, la relación entre fuerza y aceleración fue de 50 newton por metro por segundo al cuadrado. Y para el cuerpo 2, esa constante de proporcionalidad fue de 200 newton por metro sobre segundo al cuadrado. Siendo esta constante de proporcionalidad un valor característico de cada cuerpo y una medida de la resistencia que ofrece el cuerpo a cambiar su estado de movimiento. A esta magnitud la llamamos masa inercial o simplemente masa. La masa es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el kilogramo. Cuanto más fuerza debemos hacer para acelerar un cuerpo, mayor es la medida de su inercia, por ende, mayor es su masa. Podemos decir entonces que el primer cuerpo se acelera más para la misma fuerza porque tiene menos masa. De lo medido surge que la masa es inversamente proporcional a la aceleración que tiene el cuerpo. Si la masa del cuerpo 2 es el cuádruple de la del cuerpo 1, si le aplicamos la misma fuerza, la aceleración del cuerpo 2 será de un cuarto que la que adquiere el cuerpo 1. Con todo lo dicho, podemos enunciar la segunda ley de Newton o el principio de masa, y es el siguiente: si hay una fuerza resultante actuando sobre un cuerpo, éste se acelera. La aceleración que adquiere es proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa, siendo la masa inercial una medida de la resistencia del objeto a cambiar su estado de movimiento. Podemos expresar esto matemáticamente como la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la causa de esto nos da, esto es la causa de todo movimiento variado. A partir de lo expuesto en la segunda ley de la dinámica y lo que conocemos de cinemática, vamos a definir dos nuevas magnitudes. Sabemos que, según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y además que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Por lo que si reemplazamos en la segunda ley de Newton, podemos decir que la fuerza entonces es el producto de la masa por la variación de velocidad en el tiempo. Por lo tanto, si despejamos el intervalo de tiempo, la fuerza por el intervalo del tiempo es la masa por la variación de velocidad. Sabiendo que toda variación es la condición final menos la condición inicial, entonces podemos distribuir la masa con estas velocidades y entonces podemos definir dos nuevas magnitudes. Una es el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza, y a esto es lo que denominamos impulso. En el Sistema Internacional de Medición, el impulso, la unidad es el newton segundo. Si lo expresamos en unidades fundamentales del sistema internacional, podemos ver que la unidad es el kilogramo por metro sobre segundo. Y ahora, la masa por la velocidad es una magnitud que se denomina cantidad de movimiento. Se simboliza con la letra P minúscula. El impulso se simboliza con la letra I mayúscula. Tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. La unidad de la cantidad de movimiento es el kilogramo metro por segundo. Si entonces la masa por la velocidad final, si entonces la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad final es la cantidad de movimiento final. Y la masa por la velocidad inicial es la cantidad de movimiento inicial. Entonces, si reemplazamos, podemos decir que el impulso es igual a la variación
en la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Y en función a esto, si el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, y el impulso es la fuerza por el intervalo que actúa esa fuerza, entonces podemos reemplazar y llegar a una ecuación de la segunda ley de Newton, o el principio de masa, pero en función a la cantidad de movimiento. Si hay una fuerza resultante actuando sobre un cuerpo, esta provoca un cambio en su cantidad de movimiento.